Uno, dos. Sí. Buenas tardes. Le damos la bienvenida a cada uno y una de ustedes en estos diálogos por una nueva Constitución, que durante un ciclo de 8 jornadas se hablará sobre las posibilidades de una nueva Constitución. ¿A qué aspiramos? ¿Qué logramos? ¿Qué se quiere obtener a nivel país? ¿Por qué es necesario conversar este tema? Y quien nos dará esta visión es el profesor Carlos Astorga, ¿cierto? Académico de Derecho Constitucional, que nos abrirá un poco la posibilidad de cuestionarnos, de debatir y de crear nuestras propias opiniones frente a este tema tan complejo como es la Constitución en Chile. A continuación invito al profesor Carlos Astorga a pasar adelante. Él nos dará un breve repaso sobre diferentes temas atingentes a la nueva Constitución y posteriormente se procederá a una discusión con preguntas en donde cada uno y una de ustedes pueden cuestionarlo, hacerle sugerencias y generar una opinión, ¿cierto? Don Carlos, adelante. Muchas gracias. Buenas tardes a todos y a todas y a todos. Para mí es extremadamente placentero, no sé si placentero es la palabra, pero me gusta estar aquí nuevamente con ustedes, tratando de reflexionar colectivamente un poco a estos temas que hoy nos convocan como país, que es básicamente pensar nuestra nueva Constitución. Y lo digo así, muy esperanzadamente, de que este proceso constitucional que estamos viviendo va a resultar. Pensar qué es o cómo va a estar construida esta nueva Constitución que nos va a regir durante seguramente bastantes años. Y para aquello necesitamos partir de una base de comprensión de lo que hay. Hemos escuchado que, y se ha repetido mucho, como un valor, como algo, y yo lo reconozco así, que esta Constitución se construirá desde una página en blanco. ¿Qué significa eso? Significa que no hay límites en la discusión, es decir, no hay temas vedados, no hay aspectos que no puedan ser revisados y cambiados. Eso significa. Pero no significa que vayamos a partir de cero. Es imposible que pensar siquiera que vayamos a comenzar de cero, porque hay una serie de conceptos, instituciones, doctrinas, conocimientos de diversas disciplinas como la ciencia política, la sociología, el derecho, etcétera, un montón de conocimiento que la humanidad ha adquirido, y nosotros como país también, que va a converger en la creación de esta nueva Constitución. Conocimientos sin los cuales haríamos algo muy distinto, ¿ya? Y como eso es así, el tema de hoy día, de esta conferencia, es abordar algunos aspectos y ver cómo han sido vistos, cómo han funcionado en la realidad, para efectos de poder visualizar desde lo que hay, desde la doctrina, poder visualizar lo que como país queremos para Chile. No sé si se escucha bien. ¿Sí? ¿Se escucha bien? Yo tengo mal retorno, por eso pensé que se escuchaba ahí nomás. ¿Será posible mejorar? Ya.
Democracia. Si ustedes se fijaron en el afiche de presentación de todo el programa, todos los temas comienzan por el gran tema que es la democracia. Y vamos a ir hablando en los sucesivos encuentros de la democracia, pero creo que hoy ha llegado el momento de abordarlo inicialmente. No agotaremos el tema, en las sucesivas presentaciones naturalmente iremos perfilándolo de mejor forma. ¿Qué es la democracia? Desde luego es un sistema de gobierno. Es un sistema de gobierno. Es una de las formas que los humanos hemos imaginado y hemos desarrollado para poder adoptar decisiones cuando el número de personas es tan grande que la toma de decisiones se hace muy compleja. Porque si somos 2, quizás, o 3, o 5, quizás no necesitemos un sistema tan articulado como este sistema democrático para tomar una decisión, sino que la decisión podrá salir de otra forma, por un mero consenso o por sorteo. Pero cuando el número es muy grande, el número de personas es muy grande, la decisión es muy compleja, porque cada uno de las personas que conforman este conglomerado piensa distinto. Cada uno de nosotros es un mundo irrepetible y cada uno tiene una opinión, una opción, tiene una interpretación de las cosas distintas, por lo tanto tiene preferencias, tiene intereses, tiene una visión distinta y por lo tanto al momento de optar entre múltiples alternativas, las personas, algunas vamos a coincidir, pero en general vamos a disentir. Y entonces viene esta construcción de la democracia como una de las formas que se han ideado para tomar decisiones. Porque han habido otras, ¿cierto? Formas de gobierno que son monárquicas, donde solo uno toma la decisión, otras que son oligárquicas o aristócratas, donde algunos la toman, y esta otra, que es la democracia, que es la forma de gobierno en que la mayoría toma las decisiones. La mayoría. Pues bien, no vamos a entrar al análisis de los gobiernos unipersonales ni pluripersonales como las oligarquías, porque que es el gobierno de unos pocos, generalmente unos pocos privilegiados, ¿cierto?, que son dueños de la riqueza o de la fuerza militar. Los vamos a excluir por ahora, quizás en otra oportunidad tengamos que volver a aquello. Y vamos a la democracia. Y como yo les decía, la democracia nace como una necesidad que se impone a nuestra naturaleza. Si es que hay una naturaleza. Por lo menos lo que conocemos de la naturaleza humana hasta el momento es que pensamos distintos. Se impone la democracia entonces porque como pensamos distintos vamos a tener opciones distintas y por lo tanto se genera, ¿qué cosa se genera? El conflicto. A, B, C piensan distinto, cada uno tiene una opción distinta, pero hay que tomar una decisión. ¿Cómo se toma? Pueden agarrarse a combos. Sería un método, ¿cierto? Y que gane el que pega más fuerte. Ese es un método. Pero hemos llegado a unos consensos en la humanidad que excluyen ese tipo de método y decimos, bueno, lleguemos a tomar una decisión conversando. Ahora, entonces, lo que hace la democracia es establecer reglas
para esta conversación. Reglas que permiten zanjar cuestiones que serían inzanjables. Todas las leyes que ustedes conocen y que han visto en la televisión, que se están discutiendo, o que se aprobaron, o que se quieren derogar, etcétera, todas estas decisiones, grandes decisiones legislativas, tienen su origen en estas conversaciones. Y hay una forma democrática de adoptar esta decisión en la cual prima el principio de la mayoría. Es decir, o debiera primar, para que un sistema sea democrático, debiera primar el principio de las mayorías. ¿Ya? Eso es importante. En una democracia es tremendamente relevante el principio de las mayorías. ¿Y por qué después vamos a volver a esto, pero lo relevo porque se suele... Hay toda una... No quiero usar una palabra despectiva, pero no se me viene otra. Hay toda como una campaña, cantinela iba a decir, hay toda una cosa que se repite y se repite de los consensos, de que lo civilizado es lograr acuerdos de consenso, porque el consenso como que excluye el conflicto, ¿ve usted? Pero yo digo que el consenso, en vez de excluir el conflicto, lo que hace es esconderlo. Porque generalmente el consenso lo que no es más sino la expresión que ha ganado en un debate. Y todos los demás quedan ocultos. Relevo esto también para destacar la importancia del conflicto. La democracia existe porque existe conflicto. La democracia no existe cuando no existe conflicto, porque no es necesaria. Supongamos que viviéramos en una edad paradisíaco donde no hubiera conflicto, obviamente que no sería necesaria una democracia, una forma de resolver conflictos. Entonces, el primer acercamiento a este tema debe ser por levantar el conflicto como una fuente de oportunidades. Cuando no hay conflicto, y en esto muchos filósofos están de acuerdo conmigo, o más bien yo los repito, estoy de acuerdo con ellos, muchos filósofos dicen cuando no hay conflicto, en realidad lo que parece ser que ocurre es que se está ocultando una situación de dominación tan perfecta que nadie reclama. Porque es imposible que no haya conflictos. Lo que pasa es que cuando hay una situación de calma, de tranquilidad, así como que no pasa nada, como que todos estamos de acuerdo, lo que hay es un conflicto soterrado, oculto, en donde se ha impuesto una visión de mundo, de sociedad, una visión cualquiera, particular, sobre algo, y se eleva a como que fuera lo normal, como que las cosas fueran así. Por ejemplo, y solo para ejemplificar así como rompiendo cuestiones súper establecidas. El otro día, hace un mes o un mes y medio, una diputada presentó un proyecto de ley, una moción parlamentaria, señalando que en Chile que por ley las personas no pudieran transmitir por herencia a sus herederos más de una cantidad determinada de dinero. ¡Oh! Escándalo, ¿cierto? ¿Cómo me van a quitar la herencia? Si es mía. ¿Pero quién dice que es tuya? La ley. ¿Y desde cuándo?
no desde siempre. De hecho, ustedes quizás hayan estudiado en la historia de Chile que antes la herencia era muy distinta y solo heredaban los hijos varones y los mayores, por ejemplo, y todo el resto se iba de perdices, ¿cierto? No heredaban. Entonces, lo que quiero relevar es que siempre las cosas pueden ser de otro modo. Siempre pueden ser de otro modo. Y que lo que hoy día conocemos como normal no es más que algo que ha sido normalizado por el poder. Y si ha sido normalizado por el poder, yo, desde mi estructura, yo, Carlos Astorga, desconfío. Ya ahí algo que como que nadie discute, como que yo desconfío. Volvamos al tema de la democracia. Habiendo asentado esta cuestión de no comprarnos las cosas como que si fueran naturales o normales. Son así porque alguien decidió que son así, punto. Y seguramente a ese o esos que decidieron que fueran así hace tantos años que hoy lo aceptamos como natural, y seguramente a ese o a esos les conviene que sea así. Pero al resto nos conviene que sea así. No lo sé. Hay que mirar para poder realmente discernir si nos conviene a todos como sociedad que las cosas sigan siendo de tal manera o no. Democracia, decíamos que es un sistema de gobierno de mayorías. Hay una esencia, creo yo no creo mucho en la esencialidad, pero creo que aquí hay algo que es en la esencia de las cosas. Yo no creo mucho que haya en esencia de las cosas. Son construcciones que van cambiando. Pero aún así, creo que en la democracia sí hay algo fundamental, por lo menos en la forma en que hoy la conocemos. ¿Qué sería eso fundamental de la democracia? ¿El voto? Sí, no. ¿Qué es? ¿Cómo se hace operativa la democracia? En mi mirada, que es mi mirada, y les recuerdo que yo no creo en la verdad, mi mirada, lo esencial de la democracia es algo que se ha dicho hace muchos miles de años, que es la oposición de los poderes, el contrapeso, el equilibrio de los poderes, pesos y contrapesos. Esto ya lo decía un gran pensador griego que vivía en Roma 300 años antes del nacimiento de Cristo. La república, decía él, se funda en un sistema de pesos y contrapesos. Pensémoslo. Se nos ha enseñado, y yo creo que algo hay de eso, algo importante hay de algo, que la democracia funciona cuando hay control de poderes, cuando los poderes públicos se controlan unos a otros. Y eso opera, por ejemplo, en nuestra democracia, la actual, porque hay un parlamento que... Todo esto que voy a decir después lo podemos relativizar, pero créanlo por ahora, transitoriamente. Hay un parlamento que controla el poder ejecutivo, ¿cierto? Un poder del Estado muy consolidado, representativo, que controla a otro poder inmenso, que es el poder del gobierno ejecutivo, de la presidencia, que lo controla. Y el presidente también tiene potestades sobre el Congreso. Y hay otro poder, que es el poder judicial, que también tiene potestades de control sobre el poder ejecutivo, la presidencia, y sobre el Congreso. Y hay otros poderes, algunos hablan hoy día de funciones públicas, que tienen otras funciones que también ejercen este ejercicio del contrapeso.
¿Mm? La Contraloría General de la República, por ejemplo, el Ministerio Público, que persigue delitos, y cualquiera de los integrantes de los poderes del Estado puede cometer delitos. Ahí hay un sistema que funciona así, en que estamos controlándonos todos unos a otros. ¿Por qué? ¿Cuál es la necesidad de hacer eso? Evitar que uno o unos pocos, se apropie de la decisión de todos. ¿Mm? Entonces, se establece un sistema que institucionaliza y lo crea por ley, esto del poder, de controlar, de ser un contrapeso. Eso es esencial en una democracia. Un gobernante, por más que haya sido electo por medio de la votación, por eso yo le decía adelante, ¿se acuerdan? Que sea elegido por votación, sí o no. Porque un gobernante puede haber sido elegido en votación popular, pero no sea democrático. Hay muchos ejemplos. Hay muchos ejemplos. O sea, no voy a dar ejemplos polémicos para no enfrancarnos en una polémica sin sentido de idea, pero por ejemplo, Hitler fue electo. ¿Y hay alguien más antidemocrático que él? O Mussolini también, su par fascista ahí en Europa, también fue electo. Pero ¿qué no había en esas democracias, en esos sistemas de gobierno? No había equilibrio entre los poderes del Estado. Todos los poderes del Estado estaban supeditados al Führer o al Duce. Entonces, ¿hay democracia? No, aunque haya voto. Y esto de los pesos y contrapesos es como una balanza, ¿cierto?, que equilibra. Refiere a todo. A todo. Allí, por ejemplo, hablamos de territorio y exclusión como temas de hoy día. Una democracia, para que sea realmente democrática, creo yo, debe también constituirse en el equilibrio de los territorios. Desde ese punto de vista, la sociedad que hoy día tenemos no es muy democrática, porque el centro político, que es la capital, prácticamente no tiene contrapeso. Todo ocurre en Santiago, todo se decide en Santiago, y entonces ahí ya encontramos una falla profunda de este sistema democrático, ¿cierto?, que hemos construido. Hemos construido un sistema segmentado y tremendamente discriminatorio mirado desde el territorio. ¿Y por qué es importante el territorio? Porque la cultura, las necesidades, los recursos, las gentes de los diversos territorios son muy diversas. Y cuando ocurre que solo se gobierna desde el centro, todos esos otros que no están en el centro son invisibilizados. Son invisibilizados. Entonces, desde el centro se gobierna tecnocráticamente. Si uno piensa que están gobernando queriendo hacer el bien, uno puede decir, ya desde allá me van a gobernar queriendo que las regiones o los lugares, las provincias, las comunas, los territorios se desarrollen y van a crear buenas políticas públicas para ellos. Eso es si pensamos bien. También podemos pensar mal, pero pensemos bien.
El defecto de aquello es que va a ser desde su mirada solamente, sin incorporar la mirada de aquellos que están en la periferia, de nosotros, que estamos en la periferia. Entonces, yo les voy a dar un ejemplo que es ridículo, que es pequeñito, pero que es ridículo y que muestra el pensamiento central. ¿Se acuerdan ustedes que hubo un tiempo en que hubo años atrás hartas manifestaciones en los tribunales de justicia? Pues bien, desde el Poder Central se dijo, Poder Central, la unidad administrativa del Poder Judicial, se dijo, vamos a comprar estos detectores de metales para todos los tribunales del país. Y compraron esto para todos los tribunales del país. Ahí hay uno ahí muy grande y caro en la Corte de Apelaciones de Chillán que nunca ha sido usado. Es una pérdida de millones de pesos y que podemos multiplicarla. Y jamás ha sido usado. De hecho, está en un rincón. Ese es el ejemplo del diseño de una política pública que quien la diseñó creía que era conveniente, pero donde no le consultaron a nadie. Y entonces se definen las políticas públicas sin el concurso y la participación de las personas, de las gentes, de los territorios. Y esta democracia, desafortunadamente, es así. Es así. Y entonces, ¿se fijan cómo se produce la descompensación? Ya no hay pesos y contrapesos. Y una democracia necesita pesos y contrapesos, o si no, alguien va a joder. Definitivamente. A alguien le va a ir mal si no estamos compensados. Porque quien tiene las facultades mayoritarias las va a usar, aún bien inspirado. En el territorio también debe haber este equilibrio y creo yo que la nueva Constitución debe necesariamente incorporar una estructura de gobierno y de administración territorial muy distinta. En mi particular mirada, debemos transitar del Estado unitario al Estado federal, derechamente. Y ahí, y puede sonar impactante, pero que, ¿cómo? El Estado unitario. Y es unitario, ¿saben por qué es unitario el Estado? Porque venimos de un gobierno monárquico, de la colonia, donde había un rey que administraba todo y un virrey que como representante administraba todo. Y eso pasó tal cual al gobierno de la República, tal cual. Por eso la administración, la estructura de gobierno en Chile es unitaria. Pero eso acarrea todos los problemas, ¿cierto?, que acarrea el centralismo. La invisibilización de la periferia, la no asignación de recursos, no escuchar, etc. Otro aspecto importante de una democracia es que es representativa. ¿Cierto? Ya hemos visto algunas otras características, pero lo otro es que la democracia que existe en Chile, que existe en todo el mundo donde hay democracias, porque no en todo el mundo hay democracia. En todo el mundo donde hay democracia, las democracias existentes son representativas. Es decir, se creó un sistema en que se eligen unas autoridades que van a representar al pueblo.
y hay diversos órganos que son representativos, tales como el Congreso, tal como el gobierno o el Poder Ejecutivo, ¿cierto? En algunos países incluso los jueces son elegidos. Y hay una vez más otro ejemplo, que lo que nosotros asumimos como normal, aquí la gente se sorprende, ¿cómo vamos a elegir a los jueces? Sí. No, en Estados Unidos los jueces son electos. No en todos los estados, pero en muchísimos. Entonces, las cosas pueden ser de otra forma. Bueno, el tema es que la representación. Y la representación, fíjense que yo creo que es inevitable. La representación, también por el número de personas que somos, es inevitable, porque no es posible construir decisiones, adoptar acuerdos, si no tenemos representantes, porque ¿cómo nos reunimos los 17 millones y tantos que somos los chilenos para tomar decisiones? Imposible. Necesitamos la representación. Y aquí, la vez pasada también les hablé de la representación, les hablé del representante, del representado, les hablé del mandato. La representación es una modalidad en la cual uno encarga a otro la realización de un encargo. ¿Ya? Entonces, A le dice a B, haz esto. Entonces hay un sujeto, hay otro y hay un encargo, hay un mandato. En la representación política tradicional, en lo que ha derivado la democracia representativa que vivimos hoy en Chile, hay un mandante, que es el que manda. ¿Quién es el que manda aquí? El pueblo, ¿cierto? Le hace un mandato a otro, que es la autoridad electa, que va a ser el mandatario. Por eso se le llama mandatario también, por ejemplo, al presidente. Pero los diputados o senadores también son mandatarios. Son mandatarios porque han recibido un mandato. Pero en esta democracia que hemos construido, no hay mandato. O sea, hay una elección y hay un depósito de confianza al mandatario. Lo elegimos y lo dejamos que haga lo que quiera porque no hay un mandato. Y eso en la ciencia política por muchos autores es elevado a una virtud. O sea, ellos dicen, debe ser así. Y en nuestra Constitución es así, en la que hoy nos rige. Hay un mandante del pueblo que elige a un mandatario, pero no hay mandato. De tal forma que el mandatario hace lo que quiere en el ejercicio de su mandato. Y ahí fíjense que de nuevo aparece esto que para mí es fundamental dentro de la democracia, que es el sistema de pesos y contrapesos. De nuevo aparece. ¿Por qué? Porque si el mandante, que se supone que es el principal sujeto de la sociedad y del Estado, el pueblo, si el mandante, una vez que elige al mandatario, se retira y ya no tiene nada más que decir, se produce una asimetría notable. Notable. Porque el mandatario pasa a tener todo el poder y el pueblo ninguno. Ninguno. Entonces, supongamos que estábamos el día de la elección. Están los candidatos y el pueblo están ahí. Se produce la elección y el mandatario se va acá y el pueblo acá. Hasta las nuevas elecciones. Asimetría. Falta de control. Falta de control. Si lo que hemos aprendido, al parecer, es que si no hay control nos desbandamos. Es triste,
Pero parece que sí. Cuando no existen los mecanismos de fiscalización necesarios y suficientes para que nos sintamos con la responsabilidad, o sea, con el tener que responder de nuestros actos, eso es la responsabilidad, la situación en que yo debo responder de aquello que hago, cuando vivo en la impunidad, algo pasa en la psiquis humana que las personas hacen lo que quieren. Entonces, resulta que en nuestra Constitución tenemos instaurado un sistema democrático que establece una brutal asimetría y deja al pueblo fuera hasta la próxima elección. Fuera, completamente. ¿Alguno de ustedes conoce algún mecanismo como para, por ejemplo, reclamarle a un senador de esta jurisdicción por algo que haya hecho? Inadecuado desde el punto de vista político, desde mi punto de vista, no existe ninguno. Salvo, naturalmente, si ese senador o diputado o quien sea haya cometido un delito. Ahí hay otros mecanismos. Pero en la ejecución de las acciones políticas, en el cumplimiento de su mandato, no tenemos ninguna forma de poder incidir en el cumplimiento de su encargo. Y eso hace que él que se crea con todo el poder. De hecho lo tiene. Tiene todo el poder. Y entonces tenemos que, como decía yo una vez, ponernos a rezar. Cuando votamos, hacemos un acto de confianza, ¿cierto? Yo muchas veces he ido a votar confiado, esperanzado. Ahora sí. Ahora sí. Pero hago el voto, gana, cuando ha ganado mi opción, entonces me pongo a rezar. Que es lo único que me queda, es rezar para que aquel a quien yo le di mi confianza realice aquello que yo imagino que se ha comprometido. Porque como no hay mandato. Y este es un grave defecto de la democracia. Hay de esta democracia que tenemos que yo creo que debe ser corregida en la nueva Constitución que vamos a hacer a partir de noviembre de este año. Que hay en noviembre del próximo año estaría instalando la Asamblea Constituyente. ¿Qué correcciones? Yo creo que debe ser exigible a un parlamentario, o sea, debe crearse un mandato que no le quite libertad al parlamentario porque la necesita. O sea, no puede ser un mero recadero, ¿cierto? Porque no podría ser cuando esté en la sesión del Congreso y tenga que votar, esto no está en mi mandato, entonces va a tener que volver a las bases y preguntar ¿cómo vota? Eso no es posible. Entonces tiene que tener un margen de libertad amplio, pero también debe tener esta gran libertad que ha de tener, debe estar constreñida a algunos principios fundamentales. ¿Y cómo se puede articular eso? Bueno, yo creo que debe ser responsable de ser fiel a su programa. Por ejemplo, porque si no estamos frente a un fraude. O sea, la persona presenta un programa y el mandato, programa por el cual es electo. Yo puedo entender que el programa es una oferta, que cuando yo voto por eso y es electo, se configura una oferta aceptada que crea obligaciones. Entonces debe ser responsable, por lo menos, de no salirse del programa y debe ser políticamente exigible su responsabilidad cuando así lo hace. Creo yo. Y habrá que crear los mecanismos para ejercer ese control. Pero no puede ser que
A todos nos han enseñado: nunca des un cheque en blanco, hombre o mujer. ¿Cómo se te ocurre dar un cheque en blanco? Pero cada 4 años damos cheques en blanco, de mucha mayor importancia que un cheque en blanco que uno pudiera dar por ahí en la vida. De ese modo, estaríamos rompiendo un poco la gran asimetría que se produce cuando el representante es electo, cuando agarra a la soberanía y se la echa al bolsillo. En este caso, agarraría la soberanía, pero nosotros mantendríamos un hilito, ¿cierto?, por el cual podríamos tironear de vez en cuando y decirle: se está corriendo un poco, no se salga de su programa, ¿cierto? Hay otras medidas y muchas otras posibilidades. Hay muchas posibilidades de hacer que en esta democracia representativa el pueblo tenga injerencia e incidencia en cómo se ejerce el poder por los representantes, como son los referéndums, los plebiscitos, los referéndums revocatorios, que cuando alguien lo está haciendo pésimo poder sacarlo, los proyectos, la iniciativa popular de ley. Incluso hay países donde hay iniciativa popular de reforma constitucional. Crear un procedimiento para que los ciudadanos nos podamos meter con un grado de incidencia importante en la cocina del Congreso, que son las comisiones parlamentarias, que no sea como es hoy día, que escuchan al que quieran, si es que lo escuchan, e invitan a la gente y se van, hablan por teléfono, lo escuchan y no tienen ninguna incidencia los que van y gastan su tiempo, parte de su vida, en ir a dar una brillante exposición a la comisión parlamentaria y nunca son escuchados. Mejorar eso, hacer que los parlamentarios rindan cuentas periódicamente a sus electores, etcétera, etcétera. Existen muchas formas. Están los programas hacer mucho más extensivos, los programas de los presupuestos participativos, donde la comunidad decide en qué, cómo, dónde y qué hacer en su territorio, cuáles son las obras que se desean implementar. Muchas. De modo de romper la asimetría esta brutal que se produce una vez que el representante es electo. De modo, claro, no queremos, yo no creo que sea posible, una sociedad donde permanentemente el representante, ¿cierto?, esté siendo cuestionado y el pueblo esté tratando de autogobernarse, porque la autogobernanza del pueblo tampoco es posible, por eso existe la democracia representativa, pero sí mecanismos de control y contrapeso eficaces. Y que si alguien lo está haciendo extremadamente mal, bueno, podamos sacarlo. Por ejemplo, si alguien es electo y en su programa de gobierno dice: mire, yo soy pro aborto o soy contra el aborto, y resulta que después cuando le toca votar, vota exactamente lo contrario, bueno, algo debe pasar, no le puede salir gratis, porque la democracia necesita generar confianzas, que la confianza en los representantes se mantenga, que es lo que hoy día no tenemos. Hoy día lo que se ha perdido es la confianza en nuestros representantes. Ya nadie confía en ellos, porque generalmente creemos que solo reman para su propio, ¿cómo se dice eso? Para su propio lado. No sé, parece que no es así el dicho. pero reman para allá nomás, como que no incluyen, ¿cierto? Entonces hay una gran desconfianza, y esa desconfianza no se puede rescatar confiando solo en la buena fe, en que las cosas pasen por la buena onda, no.
Tenemos que crear mecanismos que establezcan esto de los contrapesos, de los pesos y los contrapesos. Eso es esencial, porque si no la democracia no funciona. Dentro de esto voy a otra de las características de la democracia. Se fija que he ido navegando por algunas. Otra de las características es el pluralismo político. Y aquí voy a tratar de ir un poco más rápido. El pluralismo es un sistema que reconoce al otro como sujeto de derecho y reconoce que el otro tiene una opinión tan válida como la mía y la puede emitir, la puede decir, y no hay cortapisas, no hay censura previa. ¿Ya? Ese es el pluralismo político. Una sociedad en la que cada cual puede expresar su pensamiento con libertad y que las personas pueden asociarse entre sí, las que piensan de modo semejante, y constituir agrupaciones, partidos políticos y etcétera, asociaciones religiosas, filosóficas, deportivas, lo que sea, con entera libertad, sin que haya alguien, alguna autoridad o algún grupo que excluya o que no permita la expresión de aquel tipo de pensamiento. Eso es el pluralismo. Una democracia donde no hay pluralismo, ¿será democracia? No. Ahora, debemos ser cuidadosos también porque hay diversos grados de pluralismo. Hay sociedades muy pluralistas y hay otras pluralistas menos pluralistas. ¿Sí? Ahí hay opciones, hay opciones. Aquí en Chile, durante la dictadura, se impuso un sistema, bueno, ellos hablaban de pluralismo, pero un sistema político pluralista acotado. Ellos hablaban de una democracia protegida. ¿Eh? Porque decían, si la democracia es absolutamente democrática, se suicida, se suicida, se automata. Se suicida. ¿Por qué? Porque va a permitir que grupos y personas que no creen en la democracia y que quieren destruirla, les va a permitir existir y florecer, y ganar, y dominar. Y entonces, esta democracia protegida, que fue la ideología que se implantó en la Constitución del 80 por la dictadura cívico-militar, esta ideología de democracia protegida, inspirada en la doctrina de la seguridad nacional, decía que excluía a un sector a un tipo de pensamiento. Y ahí está el famoso artículo 8 de la Constitución, que fue derogado, que excluía a todo aquel grupo o persona que sustentaba o promovía, propalaba pensamiento marxista. No lo decía así, pero eso era. ¿Ya? En Alemania, fíjense, tiene una constitución que hace lo mismo, que también viene de una concepción de democracia protegida, pero por lo menos allá excluyen a estos y excluyen a estos otros, de ambos extremos, igual incorporando el concepto de democracia protegida. Ahora, el defecto de eso, el grave defecto de eso, es que cuando requiere que alguien se yerga en juez, diga a alguien o un grupo, diga, yo defino qué es lícito o permitido y qué no. ¿Y quién le dio el poder a ese? Generalmente es un poder autotomado. Alguien se permite decir tú sí, tú no. La democracia, creo yo, y conmigo muchos, tiene los mecanismos
para autosanarse. ¿Ya? Todo sistema, y por definición un sistema es así, tiene los mecanismos autorreparativos que funcionan. Si no funcionaran, entonces no existiría ese sistema, desaparece. Y la democracia los tiene, y sobradamente ha dado muestra de que los tiene. Y creo que cómo combatimos aquellas manifestaciones que hay, que son antidemocráticas, porque las hay, con más democracia. Con más democracia, incorporando al debate a todo el país, a toda la sociedad, no excluyendo del debate, sino fomentando el debate, de modo que aquellas ideas antidemocráticas, ¿cierto?, caigan por su propio peso. ¿Y eso ha dado resultado? Sí, ha dado resultado. De hecho, en Chile, hoy día, vivimos en una sociedad relativamente pluralista, en que por lo menos a nadie, por publicar un artículo en un diario, en una revista, se le encarcela. Por lo menos eso. Que es muy distinto a lo que ocurría en dictadura. Y eso ha permitido niveles hoy día de movilización y de discusión política muy importantes que nos tienen parados en este proceso constituyente. ¿Ya? Pluralismo político. Otra de las características fundamentales de una democracia es el respeto por los derechos humanos. Si un gobernante, si un gobierno, si una sociedad dice ser democrática, pero viola sistemática o masivamente los derechos humanos, ¿podemos decir que es democrática? Puede haber elecciones, puede haber hasta funcionar más o menos los pesos y contrapesos, ¿cierto? Gobierno, parlamento, poder judicial, pero violan los derechos humanos de un sector grande de la población. ¿Será eso democrático? No. Requisito esencial de una democracia es entonces el respeto de los derechos humanos. ¿Y cómo se consigue el respeto de los derechos humanos esencialmente? Bueno, mediante educación, educación en convivencia y mediante controles. ¿Quiénes ejercen los controles para el respeto de los derechos humanos? El Poder Judicial, ¿cierto? El poder persecutor del Estado, que debe perseguir todo aquello que sea atropello a los derechos humanos. Y el debido proceso. El debido proceso que indica y que manda que cada persona que está puesta en un conflicto jurídico tiene la posibilidad de solicitar el amparo estatal para que la situación en la que se encuentra sea resuelta de acuerdo a normas y criterios de justicia. El debido proceso que establece reglas claras para establecer si el otro o yo he cometido o ha cometido una infracción que deba generar algún tipo de responsabilidad. El debido proceso es la garantía última, la última garantía que tenemos y la máxima garantía que tenemos de que los derechos humanos se van a respetar. Los míos, los tuyos, los de los demás. Si no tenemos debido proceso, los derechos humanos no van a tener vigencia en un país. Y eso significa que si una persona es imputada de un delito, tiene derecho a la defensa. Si una persona
es víctima de un delito o de una infracción de ley, tiene derecho a ejercer acciones que persigan la reparación de aquello. Todo en un cauce que resguarde los derechos de todos. Y eso excluye, por ejemplo, las detenciones arbitrarias, eso excluye el condenar a una persona por la prensa sin juicio previo, eso excluye, y quizá en esto que vaya a decir no sea muy popular, las funas. Creo que las funas no son la mejor expresión de la convivencia democrática. La convivencia democrática exige que si yo tengo un reclamo contra otro, haga el reclamo a través de las vías democráticas y mantenga eso, pero porque si no estaríamos volviendo a estadios de las civilizaciones anteriores, que es que nos hacemos justicia por nuestras propias manos. Y eso no puede ser. Lo otro, creo yo, es que ¿qué es lo que empaña esta reflexión que yo hago acerca del debido proceso como garante de los derechos humanos? ¿Qué es lo que empaña? Que también la justicia hoy día no tiene una ponderación, una valoración muy positiva por una parte importante de la población. Muchos desconfían de la justicia. Entonces dicen, bueno, y lo que dice este hombre, si la justicia no hace justicia. Pues bien, yo estoy hablando de principios, de aquello que debe ordenar, de aquello que debemos incorporar como cuestiones fundamentales en nuestra Constitución. Y si le falta a la justicia, lo que debemos hacer es que en la construcción de esta nueva Constitución mejoremos la justicia. Fundamentalmente mejoremos la justicia. El cómo se designan a los magistrados. O sea, a los jueces hoy día aquí también tenemos una herencia de la colonia. A los jueces se les designa en un sistema heredado desde la colonia. Eso no puede ser. Tenemos que hincarle el diente. ¿Para qué? Para retornar a una situación en la que efectivamente podamos confiar en este Poder Judicial que va a operar nuevamente como un peso y contrapeso. Y esa es la invitación. O sea, se fijan, hemos ido repasando a lo largo de estos ya largos minutos, ya me callo, los ejes constitutivos, los ejes matrices que hacen a la democracia. Hemos visto someramente cómo a esta democracia que hoy tenemos, es feble en muchos aspectos. Y eso, creo yo, nos debe convocar a trabajar para que esta democracia que estamos construyendo en este proceso constitucional que se nos viene, mejore muchos de estos aspectos que muchos hay que mejorar, muchos hay que trabajar. Muchas gracias. Y ahora les invito a formular preguntas. Hay unos micrófonos. Allá hay una señorita. Eso. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Bueno, hay muchos temas que me preocupan, ¿ya? Creo que uno de los más importantes para mí en este caso
¿qué sucede en la Constitución con respecto a los recursos naturales, por ejemplo? Me preocupa mucho, por ejemplo, en este caso, el caso del radal Siete Tazas, que en 2018 fue dado a los privados por un periodo de 25 años aproximadamente. ¿Cómo se toman estas decisiones? ¿Qué dice la Constitución con respecto a nuestros recursos naturales? ¿Por qué se privatizan? Ya vienen extranjeros a explotar nuestros recursos. ¿Qué pasa con ese dinero? ¿Dónde se va? Esa es una de mis consultas. Y lo otro, aprovechando la instancia, el sistema de pensión. También, ¿qué pasa ahí en la Constitución con el sistema de pensión? Que también es uno de los aspectos más preocupantes, sobre todo los que estamos trabajando, comenzando a trabajar. ¿Qué va a pasar con nuestra vejez, nuestro futuro? Sí, gracias. O sea, son dos preguntas fundamentales hoy día. Y quiero decir que, bueno, ahí están los temas que íbamos a tratar hoy día. Los temas que me planteas están en otras jornadas. Ah, ya, perfecto. El de los recursos naturales y la naturaleza está, creo, en la 6ª o 7ª conferencia. Y el otro de las pensiones, aunque no está nombrado, está considerado para ser tratado en otra también. ¿Ya? Ah, ya. Perfecto. Sin embargo, para no esquivar derechamente tu pregunta, puedo decir que el tema de los recursos naturales es poco lo que dice la Constitución. Se refiere a los recursos mineralógicos en el artículo 24 de la Constitución, 19, número 24, estableciendo que estos son apropiables por particulares, ¿ya? E incluso los no apropiables por particulares también lo son mediante contratos administrativos. O sea, los entrega a... Es que hay una concepción de mundo, que el mundo está para mí. El mundo está puesto allí para que yo me sirva de él. Ese es el concepto que hay, ¿ya?, en esta Constitución, ¿ya? Y eso se ve en los minerales, en el agua, en cómo trata la protección de la naturaleza, cuando la trata. Pero ya vamos a ir, porque toda la conferencia va a ser sobre la naturaleza. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Ya, okay. Y sobre la AFP y las pensiones. Las ¿cierto? pensiones, sí. O sea, yo creo que la gran piedra en el zapato que tiene este sistema que nos rige hasta hoy es el sistema de pensiones. Porque aunque todo lo demás le funcionara, el sistema de pensiones es tan malo que va a hacer explotar a todo el sistema. ¿Ya? Porque lo que ocurre es que el diseño hace que a partir de hace ya unos 5 años a la fecha, la gente que se incorporó al sistema va a empezar a jubilar, ya empezó a jubilar. Y entonces vamos todos como, la imagen que yo veo es como, vamos todos aquí caminando, vamos caminando, llegamos acá y nos caemos a un despeñadero, un precipicio, todos arrojados a la pobreza, salvo los que no van a depender de pensión, arrojados a la pobreza. Eso no es sostenible en sí mismo y debe cambiarse. Ya vamos a hablar de eso. Muchas gracias, muchas gracias. Acá. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mi nombre es Juan Darvid y antes que nada agradecer por poder participar en esta instancia. Y mi pregunta más que nada va con respecto a lo que usted decía de la democracia, que a veces hay ideas que son antidemocráticas y que se debería fomentar el debate, y vemos que por ahí en sociedades como Alemania, donde hubo este movimiento antidemocrático, hoy en día 2020 no hay espacio, no hay un espacio donde se genere este debate, porque directamente está prohibido volver a hablar de nazismo o fomentar el nazismo. También me gustaría preguntarle a usted sobre
estos cerrojos legales que se accionan a veces desde la misma Constitución, que no se puede, por ejemplo, modificar, si es que se pudiera crear un nuevo organismo o una entidad para agilizar esta nueva Constitución. Gracias. Ya. Respecto del caso alemán, yo creo que Alemania es una democracia. No tengo duda a ese respecto. Sin embargo, tiene este modelo de pluralismo un poco extraño, porque prohíbe el nazismo, pero también prohíbe el marxismo. ¿Ya? Y hay pocas sentencias del Tribunal Constitucional alemán en contra del nazismo, y hay unas pocas más contra el marxismo. ¿Ya? Ahora, ellos ahí navegan aguas difíciles porque hay marxistas y hay nazistas, hay nazis, digamos, ¿cierto? Entonces, y yo creo que el que ellos apliquen con manga ancha las normas constitucionales a ese respecto no es más que una evidencia de que la democracia no se protege por ley. La democracia se protege en la discusión diaria, en la lucha ideológica, en la conversación, en la construcción conjunta de nuevos espacios. Eso respecto de aquello. Y respecto de... ya. Tú te refieres precisamente a los quórum. Sí, tenemos una constitución que lo que hace, fíjense, de nuevo voy a hacer el análisis mirado desde los pesos y contrapesos. Lo que hace es la constitución se hizo de tal manera porque la aspiración de Jaime Guzmán y de sus seguidores era que esta fuera una constitución eterna, que durara para siempre. Porque ellos, como sabían lo que Chile necesitaba, entonces hicieron una constitución que no se podía modificar. Eso le duró hasta el año 89, en que se hizo una primera modificación constitucional que se sometió a plebiscito. ¿Ya? Y después se hicieron otras modificaciones que permitían alguna mayor flexibilidad para modificar las leyes, o para dictar leyes, o para modificar la Constitución. Sin embargo, creo que la democracia, al ser en sí misma la expresión, o sea, ¿qué genera la democracia? El gobierno de la mayoría. Porque la democracia lo que hace es sancionar o establecer que la decisión que se adopta es la decisión de la mayoría. Eso es la democracia, ¿cierto? ¿Quién manda? El pueblo. Pero el pueblo tiene múltiples voces. Bueno, la mayoría. Y lo que se hace con el sistema de quórum, que se dictó una vez una norma y se establece que para poder modificar esa norma se requiere mucho más que la mayoría. Y entonces se establecen quórum de los 3/5, los 4/7, etc. Quórum altísimo que establece que para poder legislar sobre una materia determinada, yo no requiero la mayoría. ¿Cuál es la mayoría? ¿El 50% más 1? No, requiero el 60% o el 66,6%. Y eso establece nuevamente la asimetría, porque se produce la descompensación por una amarre legal, ¿cierto? Esta ley que fue dictada por unos intereses y una visión determinada del mundo, que ya la mayoría no la quiere, no se puede cambiar
porque se exige para cambiar aquella visión más que la mayoría. Y se produce la asimetría, la descompensación. Entonces, obviamente, eso es una de las cuestiones donde hay que meter mano y profundamente, y creo yo que una modificación constitucional deberá tener un quórum un poco superior, pero un poco superior, de modo que haga posible que alguna estabilidad en la norma constitucional, porque si se modifica igual que una ley, entonces como que pierde sentido, pero no hace imposible su modificación. Y ahí el guarismo, el número, el porcentaje será discutible, pero en ningún caso será el 66%, oscilará entre el 56% y el 60%, algo así. Y en el caso de las leyes, yo por lo menos soy partidario de que no hayan leyes especiales, porque actualmente hay leyes con diversos quórum, y creo que las leyes deben ser aprobadas por quórum simple todas. Todas. ¿Por qué? Porque la democracia es eso, pues. Es el gobierno de la mayoría. Y algunos dicen, pero la mayoría transitoria. Claro, pues. Si esa es la mayoría que hay en ese momento. Después, si hay otra mayoría, tendrá el privilegio o la oportunidad de cambiar aquella otra ley. Pero la democracia es el gobierno de la mayoría. Porque la modalidad de los quórum lo que hace es establecer que el gobierno de las minorías. O sea, una minoría es capaz, o sea, como existía, ¿cierto?, hasta el 33,3% es capaz de frenar al 66%. Gobierno de las minorías. No. Debemos avanzar hacia el gobierno de la mayoría, y para eso las leyes deben ser todas leyes de quórum simple. O sea, sí, quórum. Salvo la mayoría. ¿Sí? ¿Otra? ¿Acá? Profesor, buenas tardes. Buenas tardes. Usted hizo un recorrido por grandes problemas que tiene nuestra Constitución, por la Constitución del 80, ¿ya? Y fue relatando ciertos problemas en términos de la conformación, habló de cómo se eligen los jueces, de un régimen no unificado sino que federal, pero me llamó la atención que al principio de su exposición habló de que no estaba de acuerdo con un hoja en blanco, cuando lo que deberíamos hacer nosotros acá es una reingeniería y partir de cero, partir efectivamente creando una constitución, porque hoy día tenemos la oportunidad única de crear una constitución de acuerdo a los requerimientos que la sociedad tiene, y en función de eso construir una carta fundamental que sea el derrotero, ¿no es cierto?, la carta de navegación que nuestro país va a tener los próximos 50, 60 años, y no partir reformando, porque si no sería lo que el presidente Piñera señaló cuando promulgó el llamado al plebiscito, ¿no es cierto?, y dio un catálogo de lo que debería contener la Constitución. Yo creo que nosotros deberíamos ser capaces de construir una Constitución nueva que refleje lo que Chile es y va a ser en el futuro. No sé si está de acuerdo en eso. Estoy completamente de acuerdo. Y cuando yo decía que yo creo que sí partimos de una hoja en blanco, en el sentido de que no hay temas que no se van a discutir y todo hay que discutirlo y todo tiene que partir así. Lo que yo decía sencillamente es que no partimos de cero porque hay un bagaje cultural, científico, académico, de experiencia que nos va a ayudar a construir esta nueva Constitución. Punto. ¿Sí? Buenas, acá. ¿Dónde? Acá. Hola. Buenas tardes. Bueno, mi nombre es Juan Carlos Rivera, yo soy estudiante de trabajo social. Y tengo una pregunta con respecto, si bien es cierto, los rieles de la Constitución es la salud, las pensiones, un trabajo decente, educación y vivienda, yo me pregunto cómo se va a configurar la Asamblea Constituyente, qué perfil tienen que tener estas personas que nos van a representar, qué conocimiento de estas materias, porque nosotros vamos a estar delegando, ¿no es cierto?, nuestro futuro a estos representantes, ¿ya?
Entonces, yo quisiera saber más o menos cuál es el perfil, cómo va a ser el proceso de ese representante por regiones, por zona. Esa es mi pregunta. Es una pregunta clave. O sea, yo creo que hoy día, antes del plebiscito, antes del 25 de junio de este año es la pregunta. ¿Ya? ¿Por qué el 25 de junio de este año? Porque la modificación, la Constitución dice hoy día que las elecciones de los constituyentes se van a regir por las leyes vigentes al 25 de junio de este año. Es decir, de acuerdo a esto, tenemos la oportunidad de modificar algunas leyes hasta el 25 de junio. ¿Y por qué hablo de modificar? Porque a mi juicio hay muchas leyes que van a regir en la elección de los constituyentes que no se adhieren mucho a lo que Chile necesita y exige hoy día. ¿Ya? Que fundamentalmente lo que Chile hoy día exige es una real representación. ¿Ya? Es una real representación. Justamente por lo que usted dice, o sea, estos constituyentes nos van a marcar la cancha a todos y por muchos años. Entonces queremos que realmente nos representen. Ahora, ¿cuáles son aquellas cuestiones que yo creo muy relevantes? Hay una que yo creo que ya está fuera de discusión, yo ahí ya me resigné, el número. Creo que 155 constituyentes es un número demasiado pequeño para que logre dar cuenta de la diversidad del país. Porque eso, y se dice que, y además van a ser electos de acuerdo a la forma en que son electos los diputados. Es decir, a nosotros nos toca elegir a 5 constituyentes. 5. ¿Serán capaces de representar todas las sensibilidades? No. 5 de la región, que es el distrito. No, es demasiado pequeño el número. ¿Y por qué lo hicieron? Yo creo porque aquí también nuevamente hay una nueva expresión de que las cuestiones en esta democracia no están muy equilibradas. Lo hicieron con una visión desde los partidos políticos. Porque los partidos políticos estiman en su mirada, y respetando su mirada, que con esta forma de elección ellos sí van a quedar representados adecuadamente. Pero lo que ocurre es que nos hemos dado cuenta que los partidos políticos sí representan a algún sector de la población y tienen una experiencia, pero no lo representan a toda la población. ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, si hay solo constituyentes de partidos políticos, ¿dónde están representados o representadas las feministas? ¿Dónde van a estar representados los campesinos? Y lo que se le ocurra, las minorías sexuales, etcétera. No da el número. Ya, pero parece que eso no va a cambiar. ¿Perdón? No la alcanzo a escuchar. ¿Y dónde va a estar representado el pueblo? Claro. Ahora, son 5. Y creo que eso va a quedar así, lamentablemente. Entonces, lo que ocurre, lo que creo que se debe hacer es lograr que dentro de eso
mejorarlo. Ya se avanzó algo importante que tiene que ver con la paridad de género, ¿cierto? O sea, eso es fundamental. Eso es fundamental. Y no quedó tan bueno, a lo mejor hasta se puede mejorar antes del 25 de junio, porque quedó con un grave defecto que va a hacer que no sea paritario. Y es que, por ejemplo, en la circunscripción, en los distritos, como el nuestro, donde son 5, van a haber 2 y 3. Sean 2 mujeres y 3 hombres, o 3 mujeres y 2 hombres. ¿Por qué no pensar en hacerlo de número par, de modo que se pueda avanzar efectivamente hacia la paridad? ¿Por qué no? Si no es tan caro. No es tan caro. Y si fuera caro no importa. ¿Qué mejor inversión podemos hacer como sociedad que esta? No es tan caro porque a los constituyentes se les va a pagar una dieta de 2,5 millones aproximadamente, lejos de lo que ganan los parlamentarios, ¿cierto? Entonces no es tan caro y es por una vez. Entonces es posible pensar en eso. Ya eso mejoraría bastante las cosas. Bueno, otra cosa, incorporar a los independientes. ¿Qué se requiere para incorporar a los independientes? Solo la posibilidad de darle la posibilidad de que estos se constituyan en listas. Para que en este sistema, que usa el sistema Down de cifra repartidora, los independientes tengan alguna posibilidad de lograr elegir uno o más candidatos. Porque si un independiente, Juanito Pérez, quiere ir, tiene que juntar miles de firmas, ya la juntó, se inscribió, va y sacó 14.000 votos, que es una cifra importante, ¿cierto?, para la región. Pero no va a quedar electo, no queda, porque va solo. En cambio, en una lista de un partido, Juanita Pérez va y saca 9.000 votos o 6.000 votos. Y sí va a salir electa, porque le suma todos los votos de su lista. En cambio, el independiente no puede hacerlo. El independiente, para salir electo en este distrito, tendría que obtener algo así como 36.000 votos para tener la seguridad de ser electo. Sí. No parece mucho lo que se pide, que es la posibilidad de que los independientes se agrupen en listas de independientes. No se hace, yo creo, porque los partidos tienen miedo hoy día de hacerlo, abrirlo, porque a lo mejor se da un proceso donde los independientes arrasan. ¿Él quiere hacer una pregunta? Ay, perdón. Hola, buenas tardes. Hola. Mi nombre es Carlos Ibaceta, soy dirigente del PPD, soy miembro de un partido político. Lo vi en la lista que se identificaba como tal. Soy parte de la estructura de los monstruos de Permiso. de este país. No, si no son monstruos. No, es que la caricatura algunas veces genera ese tipo de situaciones, la gente comienza a decir, bueno, nos representa, el pueblo está en otro lado, y finalmente estamos en una crisis de representación. Sí. Y ahí es donde estamos golpeados, y en base a lo que usted expone, a mí me gustaría ver si es factible poder avanzar dónde desconstruimos la situación, porque la Constitución no lo va a generar, pero sí tenemos que buscar esa instancia. ¿Cómo desconstruimos la situación de representación para poder participar dentro de la próxima constituyente? Acá usted lo ha manifestado, hay fórmulas que tienen que seguir avanzando. En la última charla suya, estábamos en plena charla cuando todavía no se aprobaba el tema de la paridad de género, y justo en ese minuto se aprobó. Pero definitivamente, yo vuelvo a insistir, va por el lado de la caricatura de la participación. Si la gente no participa ni en su junta de vecinos, si la gente no estima siquiera ir a votar en una federación de estudiantes, si la gente insiste en
en dejar como dirigente de club deportivo por 30 años a la misma persona que sigue lavando las camisetas, sigue rayando la cancha, ¿ya? Y finalmente termina eligiendo también lo que ofrecen los partidos políticos. La mayoría de los parlamentarios, ojo, como un antecedente solamente, la mayoría de los parlamentarios son abogados. Quisiéramos que estuvieran otros, porque quiere decir que son ellos los que construyen las leyes. Tenemos un problema con un gremio, ¿ah? Y tenemos que apostar a que lleguen otros. Acá lo dijeron, ¿qué expertise van a tener los constituyentes para poder ver una serie de materias que uno cree que funciona? Porque a la hora de ir a votar, uno también le pregunta a la gente, ¿sabe? Quiero a mi senador, quiero a mi diputado aquí. ¿Por qué? Porque quiero una cancha. Discúlpeme, no es él el que hace la cancha, por lo tanto, no es él el que distribuye la pega de estos personajes en Valparaíso haciendo las leyes, ¿no? Tienen una fórmula para poder venir al territorio, poder escuchar a la gente, pero no es poner iluminación, no es poner pavimentación, no es hacer cancha. La gente no entiende. Si no entiende qué función cumple un parlamentario, poco entiende qué función cumple un constituyente. Por lo tanto, cuando uno dice cuál va a ser la expertise, y avanzo a lo que usted plantea, ¿cómo desconstruimos, por ejemplo, este sistema unitario? ¿Hacia dónde vamos a avanzar? Si quisiéramos un Estado federativo, ¿sería ñubla una federación? Con este centralismo regionalista que también tenemos, hoy día la región tiene 57.000 millones de pesos para invertir, 60% en pavimento y agua, que se va a invertir en Chillán, y las otras 20 comunas. ¿Cómo desconstruimos esa realidad centralista mirando Santiago, pero efectivamente que aquí en la región la miramos en Chillán? Sí, gracias. Creo que hoy día escuché, trato de escuchar mientras voy manejando, ¿sí? Pongo por internet el mostrador. ¿Eh? Y hoy día hablan de algo importante, a mi juicio, que es un cambio cultural que se está produciendo y que se ha producido en Chile. Hasta hace unos años atrás se decía esto mismo que usted dice ahora, así como una cosa cierta. En Chile la gente no participa. Y es cierto, porque no habíamos ido para la casa, yo mismo. Salvo haciendo clase, esa era mi tabla de salvación ahí, o de tratar de hacer incidencia política. Sin embargo, se ha producido hoy un cambio cultural. Que este cambio cultural, que implica que la gente reconoce la importancia de la participación, que esto se mantenga, depende de todos. Y específicamente y yo creo que depende en buena parte, en buena medida, de la Constitución que saquemos en definitiva. Y ahí rescato, la vez pasada lo dije, ¿por qué las personas no participan? ¿Por qué se repliegan? Porque saben que en el sistema actual, cualquier participación que tengan da lo mismo, no sirve, no va a ser escuchada. Pueden armar un pliego tremendo, súper bien hecho, y se lo llevan a la autoridad, y la autoridad, nada. Bueno, creo yo que debemos construir un tipo de democracia deliberativa donde las personas, ¿cierto?, ¿se acuerdan el lacito que con el representante que delante le tengan la opción de ejercer algún tipo de control respecto del mandato? Y tengan la opción de tener algún tipo de gobierno local autónomo. Por eso yo creo que el país debe ser federativo, debe ser una... Por eso creo que las juntas de vecinos u otras entidades territoriales deben poder tener incidencia a través, por ejemplo, de lo que se llaman los presupuestos participativos, en la elaboración y diseño de qué se va a hacer en su territorio. Si logramos crear un Estado donde la gente, las personas, nosotros tengamos incidencia, y esto creo que se lo dije la vez pasada también, creo que las personas sí vamos a participar. Porque nosotros no hablamos cuando no nos escuchan.
incluso en las relaciones personales. Si yo tengo una pareja que no me escucha, al final no le hablo, ¿o no? Pierdo el interés. ¿Pero qué le voy a hablar si este no escucha? Este tonto no escucha. No le hablo. Pierdo el tiempo. Tenemos un sistema político estructurado sobre la base de que hay algunos que sí saben cómo son las cosas y son esos los que deciden y no escuchan. Debemos crear un sistema que establezca los mecanismos institucionales que obliguen a los que ejercen el poder a escuchar. Y hay mecanismos que han sido creados en el mundo que permiten eso. Seguramente no va a ser perfecto, y esto de la no escucha es transversal, y vamos a seguir, pero vamos a tener la posibilidad de golpear la mesa y hacernos escuchar. Si es que logramos estas modificaciones, que son aquellos que yo le decía, o sea, de partida de centralizar efectivamente el territorio, estableciendo la iniciativa popular de ley, los referéndums revocatorios, estableciendo cientos de mecanismos que existen y que podamos crear para lograr que se genere esa dinámica conversacional entre quien ejerce el poder y quien es gobernado. Ese es un gran avance, ese es el gran avance que yo creo que necesitamos establecer en la Constitución. Por acá. Buenas tardes, profesor Carlos. Buenas tardes. Me llamo Sebastián Fichter, soy ciudadano y mi pregunta, está relacionada con las últimas preguntas que le hicieron. El artículo número 1 de la Constitución dice: el Estado reconoce y ampara a los grupos intermedios a través de los cuales se estructura y organiza la sociedad y les garantiza una adecuada autonomía para cumplir sus propios fines específicos. Reparo en sus propios fines específicos y para cumplir sus propios fines. ¿Ya? Me gustaría saber cuáles son estos fines específicos y qué relación tiene con la simetría que tiene que haber entre el representante y la sociedad una vez electo. Eso. Ya. Grupos intermedios. Sí. ¿Cómo se puede llegar a tener voz? Sí, interesante. En la concepción de la Constitución que nos rige, la Constitución del 80, hay un modelo que es el del Estado subsidiario. Estado subsidiario que hace que, o parte del principio de que el individuo es el principal responsable de sí mismo, y que el Estado solo entra a tallar, entra a jugar algún rol cuando el individuo o los grupos en los que se organiza el individuo no logran, por negligencia, desidia, incapacidad o la razón que fuere, no logra satisfacer aquella necesidad que requiere llenar. Y entonces ahí entra el Estado subsidiando, pero entra subsidiando con un resto, con un poco, de modo de impedir que esa persona o ese grupo muera, y nada más que eso. Porque el Estado es subsidiario, no tiene un rol principal. En la Constitución del 80 el rol del Estado es subsidiario y trata de que sea lo más pequeño posible, de modo que sea la iniciativa privada la que logre satisfacer la mayoría de las necesidades sociales y con ello, por supuesto, inspirada en el lucro y que
Las personas van a trabajar para satisfacer necesidades sociales y públicas porque van a conseguir un lucro. Ese es el sistema. En ese diseño, los grupos intermedios, que son aquellas organizaciones, el constituyente lo que tenía en mente no era a la empresa, porque a la empresa le asigna otro rol. Lo que tiene en mente el constituyente cuando habla de grupos intermedios son en aquellas organizaciones sociales, básicamente que son sin fines de lucro, aquellas que hoy día están regidas por la ley 20.500. A esas organizaciones como fundaciones, juntas de vecinos, clubes deportivos, los bomberos, etc. Y evidentemente, a ver si puedo coger tu pregunta. La ciudadanía y el pueblo pudiera romper la asimetría que existe con el poder si a estos grupos intermedios se les dota de canales de comunicación que les permitan incidir en la política pública, ¿ya? Llámense junta de vecinos, cualquiera, colegios profesionales, etc. Si pudiera establecerse este nexo, resulta que en la Constitución del 80 a estos grupos intermedios se les trata de blanquear. ¿Por qué? Porque todas las organizaciones de este tipo les está prohibido a sus dirigentes ser dirigentes políticos. De hecho, los dirigentes de estas organizaciones sociales les está prohibido ser candidatos o ser electos como representantes políticos. A los parlamentarios les está prohibido inmiscuirse en las organizaciones sociales. Entonces, obviamente, de esa forma, lo que logra la Constitución del 80 es excluir la organización natural de los ciudadanos de la discusión política, de la cosa pública. Dado eso, dado ese escenario, ¿cierto?, las organizaciones han disminuido más todavía, porque si no tienen ninguna incidencia en la cosa pública, en el caso mío, del Colegio de Abogados, digo yo, tenemos una alta participación, todavía la gente se inscribe, pero la gente sabe que el colegio tiene re poca incidencia. Entonces hay que dotarle de incidencia, de poder negociador, de poder dialogar con la autoridad para romper esta asimetría. No sé si respondo a tu pregunta. Quedan 5 minutos. 6. ¿Aló? Sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Si lo pones más directo así. ¿Así? Más todavía. Ahí. Así, ¿cierto? Ahí. Gracias. Yo soy profesor en Historia, egresado de esta misma universidad. Yo siempre he creído que esto, yo creo que todos opinan lo mismo, esto es lo que está pasando es un bálsamo de humanidad y de empatía. Y yo coincido mucho con lo que opinaba el politólogo John Rawls, este politólogo estadounidense. Él hablaba mucho de la justicia distributiva y del principio de equidad en su teoría de la justicia. Entonces, basándonos en él, mi pregunta va por el lado de esta teoría que algunos especialistas en derechos han opinado respecto de que el tercer poder o el Tribunal de Justicia, digamos, en Chile se modifique y abandone el principio, digamos, omnímodo que tiene, porque es bastante omnipotente, y de alguna forma se ajusta al sistema anglosajón, principalmente al estadounidense, que tiene es horizontal y se divide, digamos, en el gran jury y en el petit jury.
el gran jurado y el pequeño jurado. Y el pequeño jurado tiene la particularidad de que son personas civiles, que participan, que de alguna forma participan y establecen un equilibrio. ¿Es tan viable eso acá en Chile? Porque Argentina lo hizo y España tengo entendido que también lo hizo. Esto lo estoy sacando de una entrevista que escuché en el CNN Chile. ¿Es tan viable eso acá en Chile? Interesante, yo creo que sí. Pero la mayoría de los abogados en Chile que creen que las cosas son de una manera determinada, le diría que no. ¿Ya? Pero yo creo que a mi parecer hay que dar la discusión. Hay que dar la discusión porque efectivamente, a ver, el sistema de participación popular en la administración de justicia tiene defectos. ¿Ya? Y el sistema de designación de los magistrados por la autoridad que vivimos nosotros, claro que también tiene defectos. Entonces, por lo menos tenemos que atrevernos a mirar y ponderar y evaluar si a lo mejor vale la pena cambiar, ¿cierto? Yo creo que sí. Entre mis colegas, y aquí hay varios, yo creo que ellos saben, no sé su postura a este respecto, pero saben que, o creo que comparten la opinión de que la mayoría de los abogados van a decir que no a un sistema popular de administración de justicia. Pero yo creo que hay que dar la discusión, que es válida. Creo que la democracia y los contrapesos son sumamente importantes y también deben llegar a ese nivel. Y la experiencia, la larga experiencia norteamericana, yo en la conferencia pasada también hablaba a propósito del control constitucional. Yo más bien me gusta el sistema de administración de justicia norteamericano, a pesar de que lo norteamericano en general no me gusta. Pero eso sí, yo creo que hay cosas importantes y a ellos les ha resultado. Y también no les ha resultado, o sea, porque no hay ningún sistema perfecto. Pero es algo que es muy interesante de mirar. Y a propósito de John Rawls, que es un pensador tremendamente, y quiero terminar con esta idea que se me ocurrió a propósito de que tú lo mencionaste. Él habla de algo tremendamente para mí importante. Denante decía que debemos crear este sistema en todo ámbito, estos sistemas de pesos y contrapesos, porque nos cuesta ponernos de acuerdo y porque somos codiciosos. Esa palabra la usé la vez pasada. Y John Rawls dice que debemos ser capaces de crear un sistema que salve el egoísmo que parece natural, esta codicia, ¿cierto? El querer acaparar poder y que sea un sistema en que a todos les convenga cumplir lo que está establecido como legal. Porque en un sistema donde lo que está establecido como legal está mirando al bien común. Entonces el bien común se va a obtener no porque mejoremos, no porque todos nos transformemos en bondadosos y miremos el bien común, sino para aún aquellos que no son bondadosos, aún a aquellos les convenga cumplir aquella norma que mira el bien común. Ese es el sistema inclusivo que debemos crear. Inclusivo para el discapacitado, inclusivo para el distinto e inclusivo también para aquel que no tiene las mejores intenciones. Que sepa que si no cumple la norma que vela por el bien común, le va a ir mal. Y que si la cumple, le va a ir bien. Un sistema inclusivo. John Rawls, léanlo. Así como hay otra autora, y esto es un regalo para las feministas,
No es una filósofa feminista propiamente, pero es una gran filósofa que es Adela Cortina. También les doy ese regalo, lealla. Adela Cortina, John Rolfe, norteamericano. Eso, muchas gracias.